Glorificamos el nombre de Dios por esta preciosa oportunidad que una vez más nos concede. Gracias a cada uno de los hermanos que ya están con nosotros. Bendito sea el Señor porque nos brinda la vida y nos da la oportunidad de estar diariamente leyendo su santa y bendita palabra. Nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá, iniciando la programación de la lectura diaria de la palabra de Dios. Elevamos a Dios nuestra oración para que sea Él quien nos dirija y sea de gran bendición este tiempo de la lectura de su santa y bendita palabra. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por este gran privilegio que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, Señor, faltas, errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones que ofenden tu espíritu de gracia en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios. Vivifica nuestras almas, permite que cada día haya la necesidad continua de acercarnos a ti. Te presentamos este programa, todos los hermanos que ya están conectados y los que han de entrar, cada país que ya está conectado como todos los días para leer tu palabra. Bendice sus hogares, Señor, fortalece sus almas, guía hacia toda verdad y toda justicia. Señor, te queremos pedir una bendición especial por los niños, para que tú sigas hallando en ellos, Señor, ese tesoro grande, por lo cual de ellos es el reino de los cielos. Ayuda a los jóvenes, Señor, que puedan ser jóvenes valerosos, temerosos de Dios, apartados del mal, que puedan huir de toda especie del mal, Señor, de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Te pedimos por los adultos, conforme a nuestras distintas responsabilidades. Ayuda, Señor, cada uno que esté como líder, cada uno que esté como obrero, Señor, que haya la eficiencia y la diligencia por ser instrumentos útiles en tus manos. Te presentamos, Señor, los matrimonios de tu iglesia, Señor. Cada uno conforme a tu voluntad puedan permanecer unidos, amándose y respetándose, Señor. Aquellos que han sido golpeados por las obras del mal. Tú tienes todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, Señor, para construir aquello que el enemigo ha destruido. Te presentamos los ancianitos, Señor, que en sus años ya de senitud puedan vivir levantando sus banderas de fe y puedan seguir siendo esas luces que han resplandecido en el pueblo para dar testimonio de que sí se puede vivir en santidad. Te presentamos, Señor, los que han sido heridos por el pecado y hoy en día están fuera de tu redil, Señor. Tú te preocupas por el más pequeñito, pues como buen pastor vas a buscar solícitamente a aquel que ha sido herido por el pecado. Ten misericordia, Señor. Permite que puedan recuperar, Señor, el entendimiento y reflexionar que en tu casa hay abundancia de pan, Señor. Ten misericordia por amor de tu nombre. Tráelo, Señor, porque es promesa fiel que has dado a tu pueblo, Señor. Ten piedad, te pedimos por los enfermos, aquellos que han sido sanados. Te agradecemos por tu bondad, pero los que siguen esperando ese milagro poderoso, Señor, en tus manos están. Tú les conoces por nombre, pues los has formado desde el vientre de sus madres. Tú conoces cada problema que les aqueja, Señor. En tus manos están. Haz una obra especial como solo tú la sabes hacer. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Vamos entonces ya, cinturones
supuesto, y vamos a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas. Y en esta oportunidad vamos a iniciar en el capítulo 8 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos. Jeremías capítulo 8. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, y a quienes sirvieron, y en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron, y a quienes se encorvaron. No serán recogidos ni enterrados, serán por muladar sobre la haz de la tierra, y escogeráse la muerte antes que la vida, por todo el resto que quedare de esta mala generación, en todos los lugares a donde los arrojaré yo a los que quedaren, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás asimismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no torna a camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el leño, no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová es con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Los sabios se avergonzaron, espantáronse y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus heredades a quienes las posean, porque desde el chico hasta el grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Hanse avergonzado de haber hecho abominación? Por cierto, no se han corrido de vergüenza, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que cayeren, cuando los visitaré. Caerán, dice Jehová. Cortarélos de por junto, dice Jehová. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y caeráse la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Sobre qué nos aseguramos? Juntaos y entrémonos en las ciudades fuertes, y allí reposaremos. Porque Jehová nuestro Dios nos ha hecho callar, y dádonos a beber bebida de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz, y no hubo bien, día de cura, y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, del sonido de los relinchos de sus fuertes tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, ciudad y moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, basiliscos, contra los cuales no hay encantamiento. Y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasóse la siega, acabóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Bueno, seguimos avanzando ya con este precioso capítulo y como dice acá, pues, a medida que vamos avanzando en la lectura del profeta Jeremías, notamos los juicios
que vienen sobre su pueblo. El Señor detalla de una manera muy rigurosa los continuos pecados que manifestaron deliberadamente, y es de condenar con mayor exactitud a Judá, porque como se ha comentado, Judá tuvo la oportunidad de tener varios reinos que fueron buenos, reinos por varios reyes que en su reino fueron buenos, en su época de reinado fueron temerosos a Jehová, como por ejemplo el rey Ezequías, como por ejemplo el rey Josafat, tenemos también al rey Josías, que fue el último gran avivamiento que tuvo el pueblo. Y por esto detalla con mayor rigurosidad sus faltas, porque ellos tuvieron profetas, tuvieron reyes que instaron a acercarse a Dios de manera genuina, de manera verdadera. Entonces el profeta acá anuncia algo que le sucedería a aquellos hombres del pueblo de Dios que eran malos, que eran perversos, porque en aquel tiempo, cuando la ira del Señor sea cumplida, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de su sepulcro. Nótese el orden que evoca el profeta. Por medio de su compromiso, por medio de su jerarquía, el Señor Jehová va manifestando desde el más grande hasta el más chico, desde los reyes, príncipes, sacerdotes, profetas y el pueblo en general. Esto era señal. Recordemos que este era un acto de sacrilegio y de desgracia para todos aquellos cuyos huesos sean profanados. Y esta práctica la recordamos cuando Josías emprende ese avivamiento y comienza a corregir los males, cuando saca de los sepulcros esos huesos de las personas que habían hecho mal. Y cuando él llega al sepulcro donde estaba el profeta desobediente y el profeta que engañó al profeta desobediente, a él le anunciaron, este hombre que está aquí reposando, él predijo sobre tu venida. Y entonces él no quiso tocar ese sepulcro por respeto a que había sido la voz que el Señor había enviado para anunciar esos acontecimientos que de mano del rey Josías estaban pasando. Entonces este era un acto de sacrilegio donde se echaba de ver lo malo, el desagrado que hubo en esa persona, que ni aún en su reposo, en su sepultura, tendría respeto u honra. Entonces el Señor anuncia que vendría esto como señal del desagrado que tuvo él en las vidas de estos líderes y del pueblo que sucumbió en el pecado. Y no solamente les serían sacados fuera del sepulcro, sino serían esparcidos al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, al cual ellos adoraran, al cual ellos amaron, a quienes ellos sirvieron y en quien en pos de ellos estuvieron. Y entonces ante esto se postrarían, preguntaron, y ante quienes ellos se postraron, ante los astros del cielo que les rindieron alabanza, honor, no iban a ser recogidos ni serían enterrados, pasarían a ser como el estiércol sobre la faz de la tierra. Miren qué manera de darle un final de humillación y de vergüenza a aquellos que profanaron la tierra, aquellos que enteramente persistieron en hacer lo malo. ¿Qué sucedía? Que esto, una vez cumplido, el Señor dice, así ha dicho, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Entonces, en esto, el Señor va hablando que Israel es completamente indiferente a la palabra de Dios. Las aves conocen e interpretan el destino divino, pero el pueblo de Dios
les es totalmente desconocido. Porque este pueblo de Jerusalén rebelde es con una rebeldía perpetua. Es constante en hacer lo que no deben hacer, pues han abrazado el engaño y no han querido volverse, no han querido corregir su maldad. Entonces le dice el Señor, escuché y oí, no hablan rectamente, su corazón no hay arrepentimiento de su mal, pues ellos mismos se justifican y dicen, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con un ímpetu a la batalla. Es decir, no hay en ellos entendimiento de reconocer que han pecado, que han ofendido a Dios. Se justifican a ellos mismos y, por supuesto, sin un verdadero arrepentimiento, no hay un verdadero sentir de buscar el perdón. Eso sucede con las personas que persisten, insisten en vivir fuera del alcance de Dios, fuera de la misericordia de Dios, fuera de la gracia salvadora de Dios. Y les dice, pues aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y aún la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo, no conoce el juicio de Jehová, no sabe lo que les viene. Y fíjense cómo Dios hace la relación con estas aves que Dios les ha dotado de la capacidad para que ellas puedan discernir cuando es tiempo de lluvia, cuando es apto para volar. Dios les da esa capacidad y ellas pueden identificar los tiempos en los cuales pueden emprender viaje o no. Pero el pueblo de Dios no reconoce los tiempos que se avecinan. No han identificado la anchura de su mal y la consecuencia que a ellos le vendrá. Entonces ellos mismos se creen sabios en su propia opinión y en la ley de Jehová, según ellos, están afianzados. Y resulta que ellos han trocado, han cambiado la verdad por la mentira con una pluma mentirosa de los escribas. Entonces con esto condena rigurosamente a los líderes que lejos de instar, de vivir, de cumplir la voluntad del Señor, estuvieron envueltos en la más triste mentira y falsedad que conllevó, por supuesto, a decisiones muy difíciles, pero que fueron cumplidas por la mano de Jehová. Entonces, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, porque ellos aborrecieron la palabra de Jehová. Y entonces, si ellos aborrecen la palabra de Jehová, ¿qué sabiduría ellos pueden tener? Porque la sabiduría humana es diabólica, es mala, mientras que la que desciende del cielo es benigna, es buena, es bondadosa, llena de misericordia. Y ellos triste y lamentablemente dieron las espaldas a buscar y a percibir hacer la bondad de Dios en medio de sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que determina el Señor? Y vamos a estarlo escuchando por estos capítulos, que el Señor les promete que sus mujeres serían dados a otros y que sus campos serían entregados a aquellos que la van a conquistar, porque no habrá acepción de personas, desde el más pequeñito hasta el más grande. Cada uno sigue su avaricia, su maldad. Desde el profeta hasta el sacerdote, en todos ellos hay engaño. Dibuja al Señor la calamidad espiritual en la cual estaba sumergido su pueblo. Todos a la una estaban llenos de maldad y de engaño. Y como había dicho, pues, como había detallado en el capítulo anterior, el niño recogía la madera y la mamá hacía masa y el papá encendía para hacer holocaustos y para adorar a dioses ajenos. Es decir, había un complot total en dar la espalda al Señor y a llegarse a estos dioses que en realidad no eran dioses, eran obras o son obras hechas de mano del hombre. Y como
tales son estas tallas, estas estatuas, estos ídolos, así son los que la hacen. No oyen, no escuchan, no perciben con los ojos los acontecimientos que están por venir, no hablan. Así tal cual son los que tienen su confianza en estos ídolos. Entonces, toda esta gente estaba totalmente alejada del propósito en el cual el Señor les había otorgado. Nos dice aquí pues que se han avergonzado de haber hecho, ellos ni siquiera sintieron vergüenza por haber hecho toda esta iniquidad. No supieron avergonzarse, no supieron entender el mal en el cual se habían sumergido. ¿Qué es entonces lo que determina el Señor? Los castigará. Caerán totalmente en el castigo, los irá a cortar del todo, dice Jehová. No quedará en esa planta de uvas, no quedará nada de fruto, no quedará en la planta de higos, tampoco quedará nada de fruto. Todos caerán, aun las hojas, y lo que les ha dado pasará de ellos. Es la sentencia que el Señor determina por la dureza de su corazón y por hacer iniquidad fríamente, por haberse apartado de su primer amor y haber adulterado como una ramera debajo de todo árbol frondoso, debajo de toda llanura. No hubo lugar que Israel, que Judá no contaminase con la idolatría. Eso fue algo que se minó el país. Y por supuesto, todas estas prácticas dejaron una terrible consecuencia. Triste y lamentablemente, dejaron una terrible consecuencia al pueblo. Él le hace la referencia que si todos se han reunido y van a entrar en la ciudad fortificada, pero allí van a perecer, porque el Señor les va a dar a beber agua de hiel, porque ellos han pecado contra el Señor. Ellos esperaban paz, pero no hubo el bien. Ellos esperaban ser sanados, ser curados de esa terrible situación, pero lo que le viene es la turbación a causa de la terrible falta que ellos cometieron contra el Señor. Desde Dan, haciendo referencia a ese punto límite que siempre cuando estaba el reino unificado se hablaba desde Dan hasta Berseba, y Dan pues estaba en el extremo norte de Israel y Berseba por supuesto a la parte del sur. Podríamos decir en otras palabras de extremo a extremo de Israel. Y aquí nos hace referencia que desde Dan oyó el bullicio, el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, la ciudad y los moradores de ella. Entonces, ¿qué nos hace referencia a todo esto? Bueno, esto quiere decir, ¿verdad?, que este extremo norte ya había experimentado las consecuencias del avance del enemigo cuando fueron saqueados, cuando fueron minados por el ejército de Asiria. Porque el Señor les promete que les va a enviar serpientes áspides contra las cuales no habrá encantamiento y les morderán, dice Jehová. Es decir, vendrá el juicio, y por muy diestros que ustedes crean o por muy diplomáticos que ustedes se jacten de ser, no habrá nadie que los libre del castigo que el Señor ha pronunciado sobre su pueblo. El profeta, por supuesto, sufre a causa de esta sentencia que el Señor ha pronunciado. Sufre por su pueblo, claro. Había ese sentir, había ese gemir. El profeta lamenta tanto por su pueblo, y algunos de los cuales sus hijos estaban allí en el exilio, se habían llevado a la tierra lejana. La gente estaba perpleja porque Jehová está en Sión, pero ellos han sido moradores para llevar a otro lugar. ¿Y cuál era la confianza de este pueblo? Que según ellos, como en Jerusalén estaba la casa de oración, la casa
que Dios había prometido estaría allí perpetuamente, que ellos no serían tocados para mal. Y el Señor les dice no confíen en esas palabras de mentira. Porque si bien es cierto que el Señor había prometido que estaría con su pueblo para siempre, pero ellos incumplieron el trato. Ellos se fueron a pecar deliberadamente. Y por más profeta que el Señor envió, y por más voces que el Señor ordenó a que contaran su situación, detallaran su condena, el pueblo no se avergonzó. El pueblo no tuvo temor. El pueblo persistió en hacer lo malo. Y esto, por supuesto, trae la gran tristeza al corazón del profeta. Y él le dice, he aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra de lugares lejanos. No está Jehová en Sión, no está ella en su rey. Porque me hicieron airar con las imágenes de talla, con vanidades ajenas. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Sigue pasando el tiempo, sigue transcurriendo el tiempo. Los profetas siguen profetizando mentira y por supuesto lo que profetizan no se cumplirá porque era engaño, porque era total falsedad. ¿Qué sucede entonces? Llega el Señor, le dice que viene la sentencia y eso causa en el profeta ese quebrantamiento por la hija de su pueblo, haciéndose referencia a Jerusalén. Se encuentra entenebrecido, se encuentra espantado, se encuentra totalmente desolado al saber cuál será el futuro incierto a esta nación. Entonces, hace la última pregunta en el versículo 22, bálsamo en Galaad. Recuerden que el área de Galaad en la Transjordania era una importante proveedora de especies y bálsamos. Entonces, con esto el Señor pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Haciendo referencia, por supuesto, a que la herida de Judá es incurable. De esa manera el profeta sigue anunciando la triste realidad del pueblo de Judá. Seguimos avanzando hacia el capítulo 9 del libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 9. Oh, si mi cabeza se tornase aguas, y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un mesón de caminantes, para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. E hicieron que su lengua como su arco tirase mentira, y no se fortalecieron por verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda con falsedades. Y cada uno engaña a su compañero, y no hablan verdad. Enseñaron su lengua a hablar mentira, se ocupan de hacer perversamente. Tu morada es en medio de engaño, de muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo los fundiré y los ensayaré, porque ¿cómo he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca habla paz con su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los tengo de visitar sobre estas cosas? Dice Jehová. ¿De tal gente no se vengará mi alma? Sobre los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto sobre las moradas del desierto, porque desolados fueron hasta no quedar quien pase, ni oyeron bramido de ganado. Desde las aves del cielo y hasta las bestias de la tierra se transportaron y se fueron. Y pondré a Jerusalén en montones, por moradas de culebras, y pondré las ciudades de Judá en asolamiento, que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo?
¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, que no hay quien pase? Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales que les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjos, y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre las gentes que no conocieron ellos ni sus padres, y enviaré espada en pos de ellos hasta que yo los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos. Considerad y llamad plañideras que vengan, y enviad por las sabias que vengan, y dense prisa, y levanten llanto sobre nosotros, y córranse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados en aguas se destilen. Porque voz de endecha fue oída en Sión. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido confundidos. ¿Por qué dejamos la tierra? ¿Por qué nos han echado de sí nuestras moradas? Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca, y enseñad endechas a vuestras hijas, y cada una a su amiga lamentación. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para talar los niños de las calles, los mancebos de las plazas. Hablad, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la haz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, y visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso, a Egipto y a Judá y a Edom, y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón que moran en el desierto, porque todas las gentes tienen prepucio, y toda la casa de Israel tiene prepucio en el corazón. Bueno, y este capítulo 9 inicia detallando la gran tristeza y el sufrimiento que se manifiesta en la vida del profeta, pues estaba bien claro que todo lo que el Señor estaba pronunciando vendría con rapidez. El Señor, y por eso notamos cómo el profeta anuncia palabra de Jehová. Y ya sabía el profeta, pues el Señor se lo había manifestado, en qué condición se encontraba su pueblo. Y por versículos como este que se lee en el versículo 1 del capítulo 9, se le da ese título al profeta Jeremías. Se le conoce pues como el profeta llorón, como el profeta que lloraba mucho, y no es para menos, pues él mismo estaba anuente de la gran tragedia que experimentaría su pueblo. Mi cabeza, si mi cabeza se hiciese agua, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo, porque tenía un gran dolor este siervo al saber la sentencia que Dios había pronunciado. Y quizás lo que más le dolía a Jeremías era la indiferencia del pueblo al escuchar todo lo que vendría y no apercibirse. El Señor aún así en varias oportunidades ya hemos leído que les hace la invitación: si se volvieran de su mal camino, si abandonaran sus pensamientos de iniquidad, si ellos pudieran acercarse a mí, yo los dejaría aquí en la tierra.
pero en ellos hubo esa apatía espiritual, esa inapetencia de la palabra del Señor. Estaban totalmente llenos de soberbia. Su corazón, como dice en la palabra, no estaba circuncidado. Estaban totalmente cegados. No vieron lo terrible que acontecería en la nación. Y esto pienso yo que sería lo que más entristecía a aquel profeta, porque el profeta sabía que si el pueblo reaccionara, si el pueblo se humillase con un corazón quebrantado, si el pueblo clamase, si el pueblo se hubiese sumergido en silicio y hubiese desnudado su alma, reconociendo su pecado, reconociendo su maldad, el profeta estaba seguro que Jehová lo escucharía y los perdonaría. Pero lamentablemente hubo una posición de indiferencia, negligencia total, a ponerse a cuentas con el Señor. Y esto fue lo que desgarró el alma del profeta al ver que su pueblo, que su amado pueblo, estaba siendo desechado. Un castigo inminente vendría y aún así ellos no se quisieron apercibir. Y por supuesto, el dolor emanado del corazón de este gran profeta se hizo notorio. ¿Quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Entonces es cuando entra en acción Jeremías reconociendo el estado del pueblo. El problema estaba en ellos, no en Jehová. Jehová estaba dándole a ellos la oportunidad de acercarse, de que esa sentencia fuera redimida, de que esa sentencia no se cumpliese, ni aun así, probando, manifestando la verdad por boca del profeta Jeremías, el pueblo se quiso apercibir. Entonces, Jeremías está al tanto de con qué situación estaba lidiando con el pueblo, pues aún habla de que sus lenguas estaban cargadas de mentiras, así como un arco que está preparado para lanzar la flecha. Así estaba su lengua, llena de rapacidad y de mentiras, lleno de engaño, a tal punto que ellos no fortalecieron la verdad en la tierra. Al contrario, todo lo que hacía era de mal procedencia y para ellos les era desconocido Jehová. De esa manera, en ese perfil se encontraba el pueblo. Cada uno guarda de su compañero y en ninguno tenía confianza entre ellos mismos, porque lo único que estaba envuelto el pueblo era en engaños, era en falacia, y sus compañeros calumniando. Había un ambiente terrible, estaba sumergido el pueblo en la más grande miseria humana. Ellos estaban morando en medio de engaños, en medio de engañadores, y no quisieron conocer a Jehová. Así lo dijo el Señor, no lo quisieron conocer. Estaban totalmente, había unas relaciones interpersonales críticas, no estaban aptos para confiar en ninguno de ellos. Eso era cuídense todos contra todo, o a la vez decir cada uno destruye a su prójimo, con palabras, con truhanerías y con cuantas situaciones. Pues así había dicho el Señor. El Señor le dijo, el Señor les promete refinar, probar, castigar a su pueblo, para entonces hacer que entraran en razón. Ellos serían entonces así castigados. Y le hace la pregunta en el versículo 9, ¿no los he de castigar por estas cosas que hacen? Dice el Señor. Dice el Señor, no los haré de castigar. No se vengará mi alma por toda esta maldad que en ellos hay. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto de los pastizales del desierto,
porque ellos fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado, desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron, y toda esta decadencia que se desarrolló en el pueblo, por supuesto que impactó en la fauna, en la flora. Todo esto trajo terribles consecuencias, y el Señor lo denotó así, el Señor lo manifestó así, con cuánta maldad había en los corazones de cada uno de ellos, y como es bien conocido, cuando nosotros vivimos conforme al plan del Señor y ponemos en obra los mandamientos del Señor, el prójimo recibe beneficio. Y aquí, por supuesto, estaban alejados de Dios, y el prójimo recibía daños, todos. Ellos mismos se saeteaban, ellos mismos se herían, ellos mismos desconfiaban el uno con el otro. Y les dice la pregunta en el versículo 12, ¿quién es el varón sabio que pueda entender esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Porque por causa de la tierra ha perecido. ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido la tierra esta terribleza? ¿Por qué ha sido asolada como desierto hasta no quedar nadie quien pase? ¿Por qué? Y entonces el Señor dice, porque dejaron mi ley, la cual yo les di delante de ellos, no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a la voz del Señor. Antes se fueron tras las imaginaciones de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres, lejos de guardar el pacto sempiterno, lejos de guardar la voz del Señor, lejos de obedecer los estatutos del Señor, se fueron tras dioses Baales, se fueron tras idolatrías, se fueron tras abominaciones que el Señor jamás les había ordenado que hicieran. Entonces, todo esto, miren que en cada capítulo notamos el orden. Dios le revela la maldad, el pecado que han hecho, el castigo que esto traerá. Y el Señor se lo echa de ver a cada momento por medio del profeta. A tal punto que el Señor dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, este pueblo que yo les voy a dar a comer ajenjo, eso amargo. Les voy a dar a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. Y no solamente esto, sino que como evidencia de mi enojo, los esparciré entre las naciones que ni aun ellos conocieron, ni sus padres tampoco conocieron. Y tras ellos enviaré espada hasta que los acabe. Nótese el impacto del enojo del Señor a causa de su mal, a causa de la terrible situación de desobediencia del pueblo. Y con todo y esto que el Señor les está determinando, el pueblo se lamenta del juicio. Y así le dice Jehová de los ejércitos, consideren, llamen a plañideras que vengan, busquen a los hábiles en este oficio. Entonces las plañideras eran profesionales, eran personas profesionales que formaban parte de las ceremonias funerales, y el papel de ellas pues consistía en lamentarse ruidosamente por la muerte del difunto. Cuando alguien moría era como que contrataran a personas que lloraran, como para demostrar lo querido que era esa persona que ya no está en vida. Entonces el Señor les dice que tenían que llamar a esas personas para que vinieran a practicar su oficio, a llorar, porque esto que vendría levantaría llanto sobre el pueblo, a tal punto que los ojos de cada uno destilarían muchísimas lágrimas, así como se destila el agua, porque desde Sión, dice la palabra del Señor, allí será oída la voz del luto, de la tristeza, como evidencia de que han sido destruidos, que han sido abandonados, que han sido destruidas sus moradas. Y les hace el llamado a las mujeres por medio de la palabra de Jehová, y les dice, enseñen a sus hijas a que se lamenten cada una de su amiga, porque el caos que vendrá a través
de la muerte será tan notoria que necesitarán personal para que llore y lamente la muerte de sus compañeras. Entonces aquí está hablando el Señor cómo iba a ser, porque el Señor les prometió también, y lo vuelve a recordar en este capítulo. Primero lo dijo en el capítulo 8 y también lo recuerda en este capítulo, que los cuerpos de los hombres muertos caerían como estiércol sobre la faz del campo, y como un manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. Caerán muertos y no habrá quien les dé una sepultura digna. Así, a ese nivel el Señor le dice no, y les dice en el versículo 23 que esta es la única y verdadera realidad de comprender y conocer a Dios. Todo lo demás es transitorio, incluyendo la sabiduría, la valentía y las riquezas. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No te jactes de que tengas conocimiento, de que tengas valor, de que tengas riqueza. No. Se debe alabar, es el que se debe alabar es el que ha entendido, el que ha conocido que Jehová es Dios y que por supuesto Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Por esas cosas quiere el Señor que sean alabados los hombres. Por eso, porque conocen al Señor, porque saben la característica de Dios, que es misericordioso, que es justo y lleno de justicia. Y le dice entonces: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circunciso y a todo incircunciso, es decir, tanto a gentiles como no gentiles. Y hace la referencia a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y todos los arrinconados en el postrer rincón allí, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces, a pesar de que esta práctica se realizaban en ellos, la circuncisión en los hombres, en su prepucio, el Señor detalla que todas las naciones están incircuncisa y que Judá no escapa de esa realidad, pese a que ella recibió la gran bendición de los mandamientos por mano del Señor. Entonces, todo esto revela la condición en que se encontraba el pueblo de Israel. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 10 del libro del profeta Jeremías. Seguimos avanzando porque esto sigue expresando el descontento y la sentencia que el Señor ha dado a su pueblo. Escuchemos. Jeremías capítulo 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se salga. Como palma lo igualan, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las gentes? Porque a ti compete ello, porque entre todos los sabios de la gente y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el mismo leño. Traerán plata extendida de Tarsis y oro de Ufaz. Obrará el artífice y las manos del fundidor. Vestiránlos de cárdeno y de púrpura. Obra de peritos es todo. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su saña. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. El que hizo la tierra con su potencia,
el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obra de escarnios, en el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fuerte. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra, y he de afligirlos para que lo hallen. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Yo empero dije: ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Mi tienda es destruida, y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos fueron sacados de mí, y perecieron. No hay ya más quien extienda mi tienda, ni quien levante mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de fama viene, y alboroto grande de la tierra del alquilón, para tornar en soledad todas las ciudades de Judá en moradas de culebras. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob y lo devoraron, y le han consumido y asolado su morada. Aquí nos detalla el profeta los ídolos. ¿Qué son los ídolos? ¿Y quién es el verdadero Dios? Y de verdad que la palabra de Dios, cómo explica de una manera clara, de una manera transparente, lo que es amar a Dios, adorarle a Él, por lo que Él es, por lo que Él debe representar en nuestras vidas. Los ídolos nada son. Y durante varios libros de la palabra de Dios, durante varios libros de la Biblia, se detalla esto. Notamos que en el libro de los Salmos, que en el libro de Deuteronomio, muchos libros expresan el error que comete el hombre al buscar solución o al buscar apoyo en estas tallas, en estos ídolos. Y de verdad es impresionante cómo hay tantas personas que no les es esclarecido este conocimiento. Inclinarse ante una obra hecha de hombre, cuando Dios es el creador del cielo y de la tierra y el que nos ha dado el soplo de vida. Y es una necesidad del hombre de buscar refugio en algo superior a él. Quizás buscando eso se desvían por un camino porque les es más fácil creer o en adorar en algo que es palpable, que pueden tocar, que pueden besar, que pueden ver. Pero el Señor es la esencia misma de la vida. Está impreso en su obra, en toda la naturaleza, nos narra de Él. No tenemos una figura exacta para poder hacer una esfinge y poderle adorar a Dios. Y por eso Él no se manifestó a su pueblo en una forma como tal, conociendo la inclinación del hombre que siempre busca tener algo que Él pueda medir, que Él pueda tocar, que pueda ser percibido a través de los sentidos. Pero a Dios se le percibe a través del corazón, a través de esa experiencia que Dios da a los hijos de Dios. Y esto lo podemos ver palpable cuando el Señor derrama sobre nuestras vidas su espíritu, cómo nuestro organismo cambia. Hay algo que transporta nuestro ser a otra dimensión especial. Aquí tenemos entonces como el Señor le dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.
Y en esta parte del sermón del templo, pues aquí Jeremías compara a los ídolos con Jehová. Los adoradores de ídolos son condenados en estos versículos que hallamos, en el versículo 2, en el versículo 5, en el versículo 8, en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 14, en el versículo 15. Dios es alabado, por supuesto, como lo detalla en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 10, 12 y 13 de este capítulo del libro del profeta. Entonces, aquí vemos cómo los ídolos son objetos hechos por manos humanas. No sirven de ayuda porque no pueden hacer mal ni bien. Se mantienen inmóviles, no hablan, son llevados porque no pueden andar. Y meses atrás, el mes de junio, acá en Puerto Armuelles se celebra el Día de San Antonio. Y ese es el nombre de un santo. Y yo recuerdo que iba al centro y veía una caravana de estudiantes que llevaban a esa estatua en una carretilla, algo así, en algo portátil. Y yo agradecí tanto a Dios porque cuántas personas están tristemente confundidas, dando loor, alabanza, ofrendas, y muchos arrodillados porque le han hecho una promesa, y tanta confusión. Y a pesar de todo, Dios nos ha dado esta verdad, que solamente ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. No debemos estar adorando ninguna estatua, ningún monumento, nada de esto, porque esto es abominación al Señor. Dios es un Dios celoso, no comparte nuestro corazón, nuestro amor hacia otra estatua, hacia una cosa que no debemos inclinar. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. La palabra de Dios nos describe con sumo cuidado. Fíjense cómo acá en este capítulo son condenados aquellos que se inclinan a adorar a los ídolos. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, aunque aquellas naciones estén conturbadas y teman, ustedes no. El pueblo de Dios es un pueblo singular, no hay ninguno parecido a él, es único. Y simplemente su entrega, su adoración está dirigida al Dios que hizo los cielos y la tierra, como lo relata este capítulo. Qué capítulo tan hermoso nos da la palabra de Dios. Porque las costumbres de los pueblos ajenos a Dios son vanidad, porque ellos adoran al leño que han cortado del bosque, que precisamente es obra de las manos del artífice, del allí. El carpintero elabora una estatua y a ese se adora. Allí precisamente radica el mal, en hacer una obra para depositar en eso la confianza. Y uno dirá, y muchas personas se preguntarán y dirán, bueno, pero es que yo le pedí a tal santo y lo que le pedí me lo concedió. Y quizás por eso muchas personas están atadas a esa idolatría. Pero déjenme decirles, hermanos, que el enemigo tiene poder para engañar, tiene poder para confundir. Y esto, como lo dice la palabra, ellos no oyen, no hablan, no pueden ni aún caminar por su propia cuenta. Necesitan de alguien que los mueva o de algo que los desplace. Entonces no nos dejemos confundir, porque lo han hecho con material palpable como es la plata y el oro, y lo han adornado y le han colocado, han usado clavos y han usado martillos para que los que lo mueven lo puedan tener firme. Fíjense esto. ¿Cómo no pueden ver esto que Dios revela a través de su palabra? ¿Por qué caer en este pecado? Ellos están derechos, así como si fueran unas palmeras, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque no pueden hacer ni bien ni mal, tienen poder. La palabra del Señor es clara, estos no tienen poder. Estas estatuas, estos ídolos no
tienen poder, no se van a sensibilizar por tu dolor, no se van a sensibilizar por tu necesidad. No lo van a hacer porque sencillamente la palabra nos revela que no oyen, que no ven, que no hablan, que no pueden caminar e incluso no pueden hacer mal ni bien. Y la pregunta, insisto, y entonces, ¿por qué muchas personas que le piden a X santo, a X, reciben eso que han pedido? Volvemos y decimos, el enemigo los engaña para tenerlos atados en esta confusión. Pero la palabra de Dios nos revela claramente que estos ídolos no pueden hacer ni mal ni bien. Y qué lindo cuando el profeta nos detalla la grandeza del Señor en el versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te va a temer a ti? ¿Quién, oh Rey de las naciones? ¿Quién? Porque a ti es que debemos tener el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Y precisamente el Señor se manifestó a su pueblo de manera clara para evitar estas confusiones. Y aquí volvieron a caer ellos confundidos en la idolatría. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidad precisamente es el leño. Entonces, en comparación con los ídolos impotentes, Dios es único. No hay otro Dios semejante a Él. Se trata de alguien que está por encima de las deidades triviales, confinadas en un área geográfica o determinada, porque Dios es el Rey de las naciones, Rey de todos. Recordemos que la plata venía de Tarsis. A Ufaz se le menciona solamente aquí y en Daniel 10:5 su ubicación no se conoce, donde dice acá, traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz. Pero este lugar no se conoce Ufaz, no se conoce la dirección de este lugar. Son obras de artífice, de manos de fundidor, los vestirán de azul y de púrpura, obras de peritos es todo. Pero Jehová, solamente Él es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. A su ira, a su enojo, tiemblan la tierra y las naciones no pueden aguantar, no pueden sufrir su indignación. ¿Qué les diréis entonces? Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Y el Señor detalla aquí a su pueblo por qué han caído en esto, por qué han errado adorando dioses que en realidad no son dioses y cuyas naciones no han sido ni salvadas ni enseñadas como el Señor ha salvado a su pueblo y ha enseñado a su pueblo. Qué hermoso es saber que Dios fue el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su gran sabiduría. Y solamente con el poder de su voz se produce la muchedumbre de las aguas en el cielo, descienden como lluvia y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Él hace que los relámpagos vengan con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Cuánta verdad nos recuerda este libro que Dios nos detalla en el libro de los Salmos, en el libro de Job, en el libro del profeta Isaías. Pues es maravilloso reconocer por medio de la naturaleza la grandeza de su poder. ¿Cómo no caer arrodillada ante la presencia de Dios si Dios ha creado todo y todo está perfectamente en armonía gracias a su saber? Qué maravilloso es esto, saber que Dios le puso un orden con su saber y el orden está tan vigente que usted no va a ver un palo de limón pariendo naranja, usted no va a ver un palo de manzana pariendo pera. Todo tiene un orden establecido por Dios, por su palabra. Todo sigue cumpliéndose como el Señor así lo determinó. Entonces el hombre se embrutece, el hombre le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque es mentirosa la obra del fundidor.
No hay espíritu en ella, sencillamente es algo, una materia inerta. Oro, plata, madera, piedra, es inerte, no hay vida en esto. Son obras de vanidad y al tiempo de su castigo esto perecerá. Entonces, no es la porción de Jacob, no es la porción del pueblo de Dios a aliarse, buscar a estos dioses, no, porque Dios es su hacedor, Él es el que hace todo. ¿Y saben cómo es su nombre? Jehová de los ejércitos. Qué maravilloso es saber que Dios nuevamente detalla esta verdad a su pueblo para que recuerde que no hay Dios como Él, que Él hizo los cielos y la tierra con su grandeza y su poder, y ante Él tiemblan las naciones. Entonces, ¿qué trae a consecuencia de este pecado como la idolatría? El castigo y el exilio están cerca. Así que Dios le dice al pueblo que recoja sus pertenencias. Jeremías lamenta su propio destino y el de su pueblo. Sus hijos son los habitantes de Judá y Jerusalén, porque él nunca se casó o tuvo hijos, porque Jeremías Dios le ordenó que ni tomara mujer ni tuviera hijos, porque vendrían tiempos turbulentos en los cuales esto no le iba a beneficiar, y en obediencia lo hizo. Jeremías estuvo exclusivamente consagrado al Señor, haciendo la voluntad del gran, eterno y poderoso. Entonces, el profeta Jeremías se inclina ante el castigo de Dios, pero él trata y él implora la justicia divina. Triste y lamentablemente, el Señor cumplió, porque el pueblo no se arrepintió. Entonces, la cautividad de Judá es un hecho que está ya por llegar. Y dice el profeta, ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y yo debo sufrirla. Entonces el Señor les detalla que lamentablemente el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Le hace la referencia, castígame, oh Jehová, pero con tu juicio, porque si me castigas con tu furor, dejarías aniquilado. Sí, él reconoce, hay que ser corregido, hay que ser castigado, pero con tu juicio, Señor. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y le han asolado su morada. Allí viene entonces dibujando todo el juicio que caería sobre Jacob. Y nótese esto, como en cada capítulo el Señor va preparando al pueblo, porque su castigo es inminente. Seguimos ya entonces hacia el capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Palabra que fue de Jehová a Jeremías diciendo: Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: Así dijo Jehová Dios de Israel: Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz y ejecutad aquellas, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que corre leche y miel como este día. Y respondí y dije: Amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: Oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo: Oíd mi voz. Mas no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto,
Traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y díjome Jehová, conjuración se ha hallado en los varones de Judá y en los moradores de Jerusalén. Hanse vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, antes se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos inciensos, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusisteis los altares de ignominia, altares para ofrecer sahumerio a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré el día que en su aflicción a mí clamaren. ¿Qué tiene mi amado en mi casa, habiendo hecho abominaciones muchas? Y las carnes santas pasarán sobre ti, porque en tu maldad te gloriaste. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella, y quebraron sus ramas. Pues Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que hicieron a sí mismos, provocándome a ira con incensar a Baal. Y Jehová me lo hizo saber y conocílo, entonces me hicisteis ver sus obras. Y yo como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban contra mí designios, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, y no haya más memoria de su nombre. Mas, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas justicia, que sondas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová de los varones de Anatot, que buscan tu alma, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, y no morirás a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo los visito, los mancebos morirán a cuchillo, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará resto de ellos, porque yo traeré mal sobre los varones de Anatot, año de su visitación. Bueno, imagínense todo lo que el Señor, mire que no ha habido, ya vamos por el capítulo 11 y no ha habido un capítulo en el cual el Señor no pronuncia la sentencia contra su pueblo. Fíjense que va detallando en los capítulos los distintos pecados en los cuales ellos claudicaron. No solamente que fueron detrás de los dioses de Baal, detrás de Moloch y sacrificaron sus hijos, no solamente eso, esto abarca muchísimo más, esto abarca una miseria enorme y el Señor lo va detallando en los capítulos e insiste en el castigo que sobre ellos vendrá. Esto da a entender lo justo que es el Señor, detalla el por qué va a venir el castigo, por qué el juicio caerá sobre su pueblo, porque fueron muchas, pero muchas las abominaciones que cometió su pueblo. Y esto estaba impreso desde el más grande hasta el más chiquitito, es decir, por jerarquía, desde los reyes, príncipes, sacerdotes, profetas. Esto fue un flagelo social que se extendió por el pueblo. Cómo el Señor procuró de su pueblo tener esa vid pura que diera frutos dignos de la inversión que el Señor había hecho en ellos y no lo consiguió. ¿Qué le dice el Señor? Me diste fruto silvestre, eso que aparece en todas partes, lo común,
lo que poseen otras naciones, eso es lo que he encontrado en ti. Cuando en ti hubo una gran inversión. Y nótese la manera en que el Señor detalladamente pronuncia el castigo. Y muchos dirán, ay, qué fastidio, otra vez va a decir lo mismo. Mucha gente piensa lo mismo del Evangelio hoy en día, que se narra y se cuenta y se expresa que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor y que vendrá por segunda vez y hará juicio sobre aquellos que no aceptaron la invitación de Dios. Mucha gente quizás lo toma como burla o como algo repetitivo. Quizás se le pasaba así, también le pasaba así a Jeremías, pues esa era la orden de Jehová, anunciar. Y fíjense que acá no es solamente aquí en este escenario, el profeta detalla lo podrido que estaba la sociedad. Todo esto abarcaba, pero aún así había esperanza. Había esperanza si ellos lograban entender, porque lo triste de la situación del pueblo es que ellos se justificaban y decían, no, nosotros no hemos hecho nada, nosotros estamos con Dios. Y la confianza de ellos radicaba en la edificación del templo, de decir, no, aquí estamos en Jerusalén, Silo sí fue destruido, toda la parte del norte fue destruido, porque es que allá no estuvo el templo, está acá. Y como acá mora Jehová, nos va a proteger. Y bajo ese concepto ellos continuaban haciendo abominaciones, pensando que el Señor los iba a respaldar, los iba a cuidar, los iba a resguardar. Y ellos habían hecho del templo de Jehová cuevas de ladrones. Entonces todo esto abarca el descontento del Señor. El Señor detalla por qué viene la ira sobre su pueblo. Fueron muchos años soportando su desatino, fueron muchos años soportando su maldad. Y no fue por falta de voceros, porque el Señor enviaba constantemente sus profetas para que ellos pudieran corregir de su mal camino. Pero ellos tuvieron ese corazón incircunciso, estaban rodeados de vanidad, de pecado, de inmundicia, de maldad, y se jactaban de que ellos eran el pueblo de Dios, que tenían una ciudad amurallada, impenetrable, de que el templo era el solio del Señor y que allí Él protegería y jamás ese templo se destruiría. Y el Señor lo pronunció detalladamente. ¿Qué iba a suceder con el templo? ¿Bajo qué condición quedaría? Entonces esto es de notar. Hoy en día nosotros podemos decir lo mismo. Uno anuncia y anuncia que Cristo viene a juzgar a las naciones y que debemos estar a cuenta porque viene el juicio inminente sobre el mundo. Y quizás mucha gente no da crédito a lo que dice la palabra de Dios. Pero el hecho de que no den crédito no quiere decir que la palabra de Dios no se vaya a cumplir. Lo mismo hacía el pueblo de Judá. No daba crédito a las palabras de Jeremías. No daban crédito. Pensaban más en su razonamiento. Y llegó el día que tanto Jeremías temía, que tanto lloró, porque estaba puesta el hacha sobre la raíz de este pueblo y sería talado, con la esperanza de que había un pequeño remanente que el Señor guardaría, porque también lo prometió el Señor. Entonces, a nosotros nos debe bastar leer la palabra de Dios y el saber que históricamente tuvo cumplimiento cada profecía, y eso debe llenar nuestro corazón de confianza y de temor a Dios. De confianza porque su palabra tiene cumplimiento, y de temor a Dios porque hay de nosotros que nos extraviemos del camino, que dejemos la senda antigua y tomemos nuestro propio camino hacia la maldad. Hay de nosotros que después de haber sido saciados de la fuente de agua viva, vayamos y cavemos cisternas rotas que no detienen agua, que no saciarán nuestras necesidades básicas.
Entonces, es para estar alerta. Todo esto ha quedado como testimonio de la grandeza de Dios. Dios es amor, es misericordia, de eso no hay duda. Y si no fuera así, el Señor no le hubiese enviado profeta al pueblo para alertarlo de su juicio. Hoy en día el Señor sigue enviando a los predicadores para anunciar lo que a la tierra vendrá. No seamos oídos renitentes, de hombros renitentes, no seamos de oídos circuncisos, que estemos así, cerrados totalmente. No, abramos nuestro corazón, que el Señor sensibilice a través de su palabra nuestras vidas. Porque esto lo que busca en nuestro corazón es que estemos apercibidos, en que no resistamos a la voz del Espíritu Santo que nos está instando a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y no caer, porque esa es otra cosa. El pueblo, si bien es cierto que los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios, perfumes, hacían en la mañana el sacrificio, al mediodía, a la caída del sol, pero era algo mecánico. No había en ellos el verdadero reconocimiento de la grandeza de su Dios. No había en ellos el verdadero sentir de gratitud, de que eran ellos la pertenencia de Dios. E inclináronse a otros dioses y abandonaron la palabra de Dios. Tenían unas vidas de fachada. Era pura fachada. Pero por dentro estaban llenos de huesos de inmundicia. No tenían una comunión con Dios. Y todo esto trajo una terrible consecuencia que, como hemos dicho en los capítulos que hasta ahora hemos leído, se echan de ver. Ese pacto que Dios había concertado con su pueblo había sido quebrantado. Había sido quebrantado. Entonces Dios prescribe a Jeremías a que pregone las palabras del pacto en las calles de Jerusalén y que exhortara al pueblo a ponerlas por obra. Sus padres no escucharon, aunque Dios los exhortó una y otra vez. Como el resultado de la desobediencia, Dios hará que la penalidad contemplada en el pacto caiga sobre ellos. Y esto lo recordamos porque precisamente en el libro de Deuteronomio el Señor anunciaba qué pasaría si ellos dejaran el pacto, qué pasaría si ellos iban tras dioses, qué pasaría si ellos ofrecían sacrificio, qué pasaría si ellos contaminaban la tierra con la maldad con que la gente que antes habitaba la había contaminado. No escaparían del castigo. Y esto hace eminente que Dios es un caballero y cumple a cabalidad con su promesa. Cuando nos dice en el versículo 3, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel. En el versículo 5 y en el versículo 3 le dice, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, como se pronunció en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, cuando estaban allí frente al monte Ebal y Gerizim. Ahí estaban, ahí se pronunció, estaba claro ante todo ojo. El pueblo fue el testigo de este pacto y aceptó y concertó este plan, este pacto perfecto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Por qué olvida las grandezas de Dios con que había visitado y con que había hecho? Y Jehová le dijo a Jeremías, pregona todas estas palabras en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd de las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Hoy en día tenemos pregoneros de justicia también, que salen a las calles y anuncian que es necesario volvernos de nuestro mal camino, acercarnos al Señor y ponernos a cuenta con el Señor. Hoy en día también hay pregoneros, hoy en día siguen habiendo estas voces que anuncien que no podemos tener una vida separada de Dios, porque sencillamente el hombre sin Dios no vive, existe solamente. Solamente hay vida en el Señor. Entonces, él le protestó, solemnemente le protestó y les dijo todo lo que Dios había hecho con sus padres al hacerles subir de la tierra de Egipto,
y los amonestó desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy. Y el Señor les habla diciendo, oíd mi voz. Pero ¿saben cuál fue el resultado? No oyeron, no inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tal motivo entonces el Señor determina raerlos y hacer que este pacto sea entonces anulado. Ustedes no cumplieron conmigo, yo sí voy a cumplir con ustedes. La promesa que Dios dio a este pueblo se cumplió. ¿Y qué le dijo Jehová a Jeremías? Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén, y se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Ellos no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá han invalidado mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Ellos no quisieron, y el Señor respeta la decisión que tuvo. Ok, ustedes no quieren. Bueno, recuerden el pacto que se dio, y el pacto será cumplido. Así entonces determina Jehová, yo traigo sobre ellos el mal, que no podrán salir y clamarán a mí, pero ya será demasiado tarde. No los oiré, dice el Señor, porque según el número de las ciudades fueron sus dioses. Imagínense cuántas ciudades, muchísimas calles. Y el Señor hace esto para hacer una comparación de cuánto había depravado el corazón del pueblo. Así como abundaban las calles, las ciudades, así tenían ellos el número de dioses a los cuales servían y elevaban incienso y entregaban su adoración a estos dioses. Entonces, ¿qué les dice nuevamente? Le dice a Jeremías, tú no vas a orar por este pueblo, ni vas a levantar por ellos clamor ni oración, porque yo no te oiré en el día en que su aflicción vengan a mí. No, yo no los voy a oír. Así determinado, cuánta tristeza, cuánta decepción y cuánto enojo estaba presente en Dios, porque el pueblo se había descaminado, se había desbocado al pecado, y lo más triste es que se encontraban cómodos con el pecado. Eso es lo más doloroso. Y a veces nos pasa, hermano, no sé si a ustedes les pasa, cuando ustedes conocen a alguien que fue muy usado por el Espíritu de Dios, fue instrumento muy fino en las manos de Dios, y ustedes lo notan que ha sido herido por el pecado, la confusión, la maldad entró a su corazón, minó, y hoy en día está en el pecado tan plácido y revolcándose en el cielo, y se encuentra tan pero tan pleno. De verdad que eso uno como que, ay, pobre. Y quizás el que está dentro del pueblo de Dios pasando, como dicen por acá, la seca y la meca, sufriéndola, no le va muy bien, pero ahí está permanente. Y me recuerda mucho el Salmo 73. Señor, por poco resbalan mis pies, por poco me caigo, porque veía al malo, que con intereses tenía todo lo que quería su corazón. Y yo he sido azotado desde temprano. Yo he sido azotado y todo lo que ellos quieren lo tienen con abundancia. Pero al final Asaf en este salmo dice, Señor, pero he entendido que el acercarme a ti es mi bien. Y a la final tú le darás a ellos su justo pago. Entonces, sí, muchas veces tenemos esa espinita quizás de que el que estuvo militando en la fe hoy en día está tan plácido en el pecado. Y así estaba el pueblo, se sentía tan alegre y tan feliz en el pecado. Y por mucho que se le amonestó, no aceptaron la corrección. Pero Dios traerá a cada quien, le dará su justo pago, y en eso debemos confiar y en eso debemos esperar, en que Dios le dará a cada quien su pago. Y mientras tanto nosotros debemos de concluir como entendió Asaf en el Salmo 73. El acercarme a ti es mi bien. Que eso sea nuestra necesidad diaria. Aunque el mundo esté proponiendo maldad, pecado, abominaciones, y muchos de los que han conocido esta verdad hoy en día estén apegados a esto, hayan creado un mimetismo y estén
tan bien y tan cómodo en el mundo, nosotros podamos entender que el acercarnos a Dios debe ser nuestro bien. Entonces, de esta manera, el Señor le ordena a Jeremías que ya no debe orar, y así precisamente se lo hizo, se lo recordó en el capítulo anterior: no ores por este pueblo, no lo hagas, porque ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarles el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? No. Eras un olivo verde, hermoso era su fruto y un parecer. Y en su parecer llamó Jehová tu nombre. Y a la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Entonces, esta maldad que ha llevado a la determinación de que el Señor les daría su pago por cuanto no quisieron escuchar la voz de Dios. Porque Jehová de los ejércitos fue el que plantó este pueblo y ha pronunciado ya el mal contra él. A causa de la maldad que hubo en la casa de Israel y también en la casa de Judá, le han provocado a ira al incensar a los dioses, a los cuales el Señor les había ya amonestado que no cayeran en la idolatría. Entonces, la vida de Jeremías es amenazada por haber dado a conocer todo lo que venía. Entonces Jehová se lo hizo saber y lo conocí entonces. Y el Señor, aquí Jeremías dice: yo era como un cordero inocente que llevaban a degollar, porque no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Entonces, él se detalla como ese cordero que llevan a degollar, un animalito domesticado, amaestrado, como el descrito en el libro de Samuel. Inadvertidamente se le conoce como el matadero. Allí se le va conduciendo, y Jeremías no sospechaba que su propio pueblo planeaba su muerte. ¿Por qué? Porque el malo no puede tolerar que se le digan las verdades en su cara. Y así estaba el pueblo, infundiendo la maldad. Y para ellos era más fácil arremeter contra Jeremías y matarlo, para que ya dejara de amenazar y dejara de hablar, a que ellos aceptaran su estado y pudieran volverse de su maldad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Jehová de los ejércitos, que es el que juzga con justicia y que escudriña la mente y el corazón. Eso es lo lindo de servirle a Dios. Él nos conoce. Él le dice: Señor, que yo pueda ver tu venganza de ellos, porque ante ti, solo ante ti he expuesto mi causa. Así entonces Jehová le dijo acerca de estos varones malvados de Anatot, que vieron nacer a Jeremías, que se dieron cuenta que era un niño de Dios. Estos que buscaban la vida de aquel siervo de Dios, le dicen: no profetices en el nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Esta gente lo conmueven para que callara, para que su vida no corriera peligro. Pero ¿qué le dijo el Señor? He aquí que yo los castigaré. A los jóvenes morirán a espada, y a sus hijos y a sus hijas también morirán de hambre. Y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Aquellos que habían acechado al siervo de Dios y habían amenazado para que enmudeciera y no pronunciara más palabra de Jehová, el Señor le dice a Jeremías: tranquilo, que yo me encargaré de estos varones. Yo me encargaré, porque la maldad está puesta y sembrada en el corazón de ellos, y el Señor raerá la maldad de ellos y le dará su justo pago. Así que bueno, de esta manera entonces llegamos al final de estos 4 capítulos. Vamos a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú
eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, porque ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a confiar en ti, Señor. Que tú hagas una obra especial en cada oyente que ha compartido con nosotros durante esta tarde, Señor. Bendice y guarda, Señor, a los hermanos que han estado conectados con nosotros desde los Estados Unidos, desde Alemania, Señor, los que han estado conectados desde Colombia, desde Ecuador, desde Panamá, desde México, desde Chile, que hasta ellos tu gracia los cubra, Señor, y tu palabra haga ese efecto en la cual confiamos de corazón, porque así, Señor, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, Señor, sino que harta la tierra y la hace germinar, Señor. Así será tu palabra, Señor. Así Él le dará simiente al que siembra y pan al que come, Señor. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado, Señor. Guarda y fortalece a los niños, los jóvenes, los ancianos, Señor, los matrimonios. Ten piedad, Señor, por los que se han apartado de tu camino, Señor. Tráeles con amor para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tu majestad sea manifestada en medio de tu pueblo, porque tú amas, Señor, al hombre y no quieres el mal, quieres que los hombres se conviertan de su mal camino. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han estado con nosotros, las familias que han abierto sus puertas para escuchar tu palabra, y que este día de preparación sea un día de mucha bendición, que estemos puntuales en tu casa de oración, Señor, para ofrecerte de nosotros lo mejor. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los guardadores de tus mandamientos, de tus hijos, Señor, que se deleitan en amarte y te lo demuestran obedeciéndote, Señor. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.